departamento de Nariño pues se conoce que es como un punto estratégico al sur de Colombia, con mar, con frontera, con rutas lícitas e ilícitas en comercio, en contrabando, pero se incluye armas, rutas del narcotráfico, que eso también hace que de alguna manera se afecte. Presencia de todos los grupos armados ilegales actualmente, las FARC, el ELN, los paramilitares en una propuesta de lo que queda del paramilitarismo o más bien su reconformación con las BACRIM. El contexto de violencia en el departamento de Nariño tiene unas connotaciones que lo hacen muy dinámico, no podemos especificar rasgos permanentes. Sin embargo, lo que se vive hoy en día en el departamento de Nariño es un aumento del conflicto armado y eso de alguna manera pues ha ido afectando a la sociedad civil. El departamento de Nariño tiene todos los hechos victimizantes que la ley 1448 estipula, con niveles entre los primeros puestos, el tema de minas, antipersonas, que curiosamente ha aumentado durante la mesa de negociación con instalación de más minas, el tema de desaparición forzada, desplazamiento. Nariño tiene 1.600.000 habitantes y 600.000 son víctimas. El departamento de Nariño ha vivido diferentes momentos. Hubo unos primeros años que hablamos más o menos a finales de los 90, donde el conflicto armado resurgió de una escalada más bien y presencia de grupos armados en diferentes regiones del departamento. Ese conflicto comenzó a hacerse más evidente con la llegada de los paramilitares para mediados de los años 90. Y pues eso sumado a los índices de necesidades básicas insatisfechas del departamento hace que, pues como siempre, haya municipios donde la presencia del Estado no es 100%. El desplazamiento que se da desde el Putumayo en los años 90 se da por el Plan Colombia. El Plan Colombia, que iba en contra de esos cultivos ilícitos, genera también, aparte del desplazamiento de las personas, también del desplazamiento de los cultivos de uso ilícito al territorio nariñense. Bueno, el conflicto armado nos ha tocado mucho. Los jóvenes somos los que aportamos a la guerra, no porque queramos, sino porque nos obligan. Y porque nosotros somos la materia prima de esos actores armados, tanto legales o ilegales. El servicio militar obligatorio hace parte de que nosotros como jóvenes no nos sintamos acordes con esa guerra que nos ha dañado, que nos ha ofendido, que nos ha asesinado, que nos ha desaparecido. Para nosotros, tanto los sectores armados como el mismo gobierno central, pues va tras el territorio. Por eso es que nosotros tenemos conflicto. Mire que los sectores armados se pelean por sembrar los cultivos ilícitos y el gobierno se preocupa por despejar, por desterrarnos del territorio porque están las minas, está toda la parte de minería y todo lo que existe entre los territorios. Si nosotros tenemos problema en el territorio, tenemos el conflicto en todo el pueblo. Lo segundo, de que existen leyes que nos favorecen, pero que igualmente no están siendo cumplidas. Entre ellas, por ejemplo, la consulta previa. No se hacen los debidos procesos. Entonces, también eso nos trae conflicto dentro de nuestros territorios.
Considero yo que la paz no solamente se logra resolviendo los problemas materiales, sino aquellos elementos subjetivos, los imaginarios colectivos que necesitamos transformar en la ciudadanía, en las comunidades. Cambiar un imaginario, cambiar una cultura que nos hemos ido acostumbrando cada vez más, seguramente, a este contexto de violencia. El segundo elemento que estamos trabajando es la profundización de la democracia. Es decir, en Colombia hace falta apertura política, pluralismo, para que acabemos nosotros esas causales que generaron una violencia exacerbada a través de este conflicto armado en Colombia. Se necesita pluralismo, que haya pluripartidismo y que de verdad tengamos un Estado incluyente. Nosotros como parte de la diócesis estamos involucrando a todos los jóvenes, especialmente, a que se vinculen a estos procesos, a conocer la historia, ¿sí? Porque estamos ahorita trabajando el tema de memoria y eso consiste en conocer la historia para no repetir. El Departamento de Nariño, como una propuesta de gobierno, viene adelantando una agenda de paz por Nariño. Entre esas propuestas está la inclusión, es decir, que es necesario que se convalide con las comunidades las propuestas de una agenda del Departamento de Nariño, que no quede como una iniciativa de la Iglesia, la Gobernación, la Agencia de Desarrollo Local y apoyada con el PNUD, sino que también se vean las voces y el sentir de los diferentes grupos sociales. Las propuestas de paz para el departamento de Nariño se han dado en diferentes momentos. Lo primero que se hizo en el departamento fue una mesa ciudadana por la paz, una mesa de paz, donde se reunía todas las instituciones y la sociedad civil con propuestas más de atención y de generar una visibilización de lo que estaba sucediendo frente al conflicto armado en el departamento de Nariño. Se dio otro momento donde ya no solamente era visibilizar, sino actuar desde la ciudadanía, que ya comenzamos a gestar proyectos específicos con población víctima, pero también generar un ambiente diferente dentro de nuestro contexto, que era llevar esos elementos que deberíamos tener en cuenta desde los niños, los jóvenes, las mujeres, frente a lo que debía ser la construcción de la paz. Venimos del municipio de Samaniego a explicar la propuesta Pacto Local de Paz, una experiencia que se desarrolló en el municipio de Samaniego en la vigencia 2004-2007. Fue así donde nació la propuesta de la presupuestación participativa, donde junto con los líderes en cada barrio, en cada corregimiento, se hicieron grandes asambleas para hacer primero que todo la propuesta política y programática del candidato, ¿sí? A través de unas necesidades que tenía la comunidad, tanto de obras de cemento como obras sociales. Como propuesta de paz, los jóvenes como acciones veníamos realizando los foros juveniles para la paz, que era ir hasta donde están los jóvenes, en los colegios, en los centros educativos, y desde ahí hablar acerca de la paz desde un enfoque juvenil, desde lo que hacemos, desde nuestra realidad, desde lo que pensamos y desde lo que también necesitamos como jóvenes. Y la propuesta de paz sería que los jóvenes sean incluyentes, el acceso a la tierra, el tema productivo. Vamos a tener que trabajar la resolución de las inequidades que han generado pues, en Colombia esta polarización en nuestros territorios, la polarización en nuestras comunidades. Hay que resolver las inequidades y para ello la inclusión es muy importante, que nosotros tengamos la posibilidad de incluirnos dentro de una mejor educación, una mejor salud, para que tengamos una educación de calidad y una educación que le sirva realmente al desarrollo de nuestros pueblos. Además de todo esto, necesitamos resolver el problema económico. Y el problema económico lo resolvemos primero con un gran desarrollo rural que se contraponga al problema del narcotráfico en nuestro país. Y yo creo que en nuestro país el narcotráfico que le ha servido de combustible al conflicto vamos a tener que contrarrestarlo con un verdadero desarrollo rural. Hay que democratizar esa economía rural, pero también hay que utilizar y aprovechar nuestras potencialidades. En Nariño tenemos grandes potencialidades, nuestra biodiversidad, aprovechar por ejemplo nuestros volcanes, aprovechar muchas cosas que tenemos importantes como la cultura. Mostrarle a la comunidad que la violencia en la que estamos no es normal. Es como decir, digamos, nosotros
la temática que trabajamos en el Teatro por la Paz es precisamente abrir espacios donde hablemos de paz, ¿sí? Donde la palabra paz no sea ajena, porque en esos espacios nosotros reflexionamos con los muchachos y es difícil para ellos hablar del tema de la paz porque es una palabra nueva. Aunque existe hace muchísimo tiempo, para ellos es una palabra nueva porque no conocen, ¿sí? O han vivido sumergidos en la violencia. Se han venido trabajando de diferentes formas. Por ejemplo, una de las formas que nosotros comenzamos o la miramos con prioridad es precisamente la parte cultural y la parte de identidad. Porque muchos de nuestros indígenas ya piensan como occidente, o sea, ya se han desligado de los principios, de los valores, de lo que realmente nosotros somos como esencia o la cosmovisión de indígena. También se viene tratando y se viene trabajando no solamente como pueblo pasto, se está ahorita trabajando un documento a nivel nacional con los 102 pueblos a nivel de Colombia. Entonces nosotros también tenemos esas prioridades de paz desde nuestra cosmovisión y desde nuestros territorios. Y eso es un trabajo acorde. ¿Por qué? Porque el trabajo es en territorio, en educación, en salud y en todos los que nos han venido vulnerando. Pero a la sociedad civil o a las víctimas no las tienen en cuenta. Por eso también propusimos en el seminario y es que se conforme un observatorio de paz y reconciliación. En ese sentido, el observatorio ayudaría a que también no solo se conozcan los temas difíciles o relacionados con el conflicto, matanzas y hechos victimizantes, sino también las experiencias de resistencia de las comunidades y los ejemplos de paz que también son bastantes en el departamento de Nariño. Entre ellas la experiencia de Samaniego, la experiencia de algunos grupos indígenas que han hecho resistencia y que son los que día a día en las comunidades tienen que convivir con los actores armados. Hay una agenda de paz para Nariño que está en el 2014 en construcción desde diferentes instituciones, organizaciones y también desde la Iglesia para el departamento de Nariño, pero es una propuesta que aún no ha sido consultada y no ha sido construida con las comunidades. El resultado, pues parte de este seminario, es que hacemos unas recomendaciones para que esta agenda sea más desde la ciudadanía, que tenga la posibilidad no solamente de avalarla, sino de construirla desde sus propias necesidades y que en esta medida comience a articular a ONGs, a los diferentes sectores como mujeres indígenas, mujeres afro, todo el proceso que se viene desarrollando con las comunidades, pero también a las víctimas de conflicto armado se las tenga en cuenta en estas construcciones. El resultado final de lo que va a ser la Agenda de Paz para Nariño será una propuesta de territorio que nos permitirá visibilizar esa situación que estamos viviendo, pero también esas propuestas que hay desde las comunidades y desde la misma institucionalidad frente a la construcción de la paz. El mensaje que nosotros podemos enviarle a la gente de Nariño y de Colombia y del mundo es que debe haber un gran empoderamiento de la población civil, de que la palabra debe caminar, debe haber movilizaciones, debe haber exigencias, debe haber propuestas. Yo creo que si nosotros logramos condensar todas esas situaciones, podemos tener una paz duradera, porque algo de lo cual Colombia está necesitada, a pesar de que gozamos de una democracia, de una constitución muy rica, carecemos de escenarios de presupuestación, de participación, de toma de decisiones. Me gusta mucho la definición que la paz es la armonía entre cultura y estructura. ¿Qué significa eso? Pues que tengamos nosotros que resolver primero lo estructural, o sea, los aspectos materiales, la economía, que tengamos nosotros resuelto nuestras necesidades básicas, que podamos resolver los problemas de salud, de educación, vivienda, etc. Pero esa es una parte, la parte de la estructura. Armonizado eso con la cultura, que significa nuestras expectativas, nuestros anhelos, los sueños que tenemos, aquellas necesidades superiores del ser humano, que podamos tener una educación de calidad para que podamos nosotros tener aquí de verdad un desarrollo, porque seguramente en nuestros municipios, en nuestra región, ha sido una región que ha estado siempre marginada, pero con educación seguramente creo que nuestros muchachos, nuestros estudiantes, nuestros jóvenes pueden hacer de verdad efectivo aquellas expectativas y anhelos.
Para nosotros como indígenas, la paz parte desde el territorio, porque en el territorio nosotros realizamos todas nuestras actividades cotidianas, económicas, políticas, religiosas, y entonces cuando vienen precisamente a confrontar los actores, los cuales son ahorita los que están fomentando el conflicto, pues nos afecta totalmente, nos afecta nuestra forma de convivir, ya sea en el sembrado, ya sea en la parte religiosa, en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones. Esto hace también de que, por la presión que existe dentro de los actores armados en conflicto, pues hace de que nosotros nos vayamos desplazando a otros lugares y nos cambian toda nuestra parte de cosmovisión, nuestra identidad. Vamos desde la cosmovisión nuestra estagrafía. ¿Por qué? Porque miramos un proceso de paz que está iniciando. O sea, un proceso de paz que ya, mejor dicho, ha dado un paso, ha dado una vuelta en el churo cósmico, pero que falta todavía. O sea, estamos avanzando. Y en esa medida que nosotros avancemos, tenemos que terminar cumpliendo la otra parte del churo para que haya realmente esa armonía que nosotros como comunidades indígenas lo hemos venido sintiendo, lo hemos vivido, pero que desafortunadamente estamos en una realidad, digamos, difícil y que todos la estamos viviendo. Pero también con esa esperanza de que ese churo cósmico se termine de completar y volvamos realmente a ese equilibrio. Entonces para nosotros se firma la paz, pero no va a ser el fin del conflicto. El municipio de Samaniego es un municipio demasiado rico, es un corredor estratégico para desplazarse hacia el Ecuador. En un principio pues había como señalamientos, ¿no? Había como señalamientos porque los unos decían, por decir, las FARC decía que nosotros éramos simpatizantes del ELN o de los paramilitares. Igualmente cuando se encontraba con el ELN decíamos que éramos simpatizantes o de los paras. O sea, fue una cosa bastante traumatizante para nuestro municipio y para el departamento. Y todo ese contexto del conflicto armado generó desplazamientos. Esos desplazamientos pues hizo de que familias de la zona montañosa se vinieran al casco urbano de Samaniego. Que yo me vine de donde vivía por la violencia, porque a mí me dijeron, vea, usted si no nos aporta aquí con lo que nosotros queremos, pues pueden irse, pero de aquí no, acá no pueden volver. Yo estoy